Buenos días con todos y con todos los asistentes. Gracias por estar aquí. Este es un evento, un conversatorio desde la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil. Eh, y hemos invitado a dos académicos especialistas en un ámbito que nos interesa tocar esta semana específicamente, porque se dan las elecciones en Rusia, ¿sí? Desde mañana realmente hasta el domingo. Eh, y bueno, entonces pensamos que desde la universidad, desde la academia, tenemos que también dar ciertos criterios relacionados a los eventos políticos nacionales, internacionales, y en el caso también siendo una potencia mundial Rusia, que afecta también en muchos aspectos todo lo que pasa en el resto del mundo y también en Ecuador. En ese sentido, estamos presentando este conversatorio acerca de un análisis político de Rusia entre la parte de la guerra con Ucrania, así como las elecciones que se darán este fin de semana para elegir al presidente. Para eso hemos invitado a dos panelistas, dos colegas docentes. Luis Eduardo Franco Mendoza, él es PhD, él es profesor de la Universidad de Guayaquil, justamente en la carrera de Ciencias Políticas, en las asignaturas de Democracia, Ciudadanía y Globalización, así como de Sistemas Políticos Internacionales. El PhD estudiado en la Universidad de Génova, en el ámbito de filosofía del derecho, pero tiene también intereses en asuntos internacionales. Y por otro lado está Michelle Maffei, ella es licenciada en Ciencias Políticas, eh, tiene también una maestría en asuntos desde la Flaxo de conflictos y geopolítica, eh, y es profesora de la Universidad Ecotec, docente también del ámbito de relaciones internacionales, especialista en crimen organizado y en conflictos armados. Así que creo que tenemos un gran panel con especialidades muy eh, complejas, que son transversales y que creo que en ese sentido nos pueden dar una idea interesante y más clara de cómo analizar este conflicto y las elecciones y sus implicaciones geopolíticas y estratégicas desde una visión amplia, ¿sí? En todo caso, la modalidad que vamos a hacer esto de acá para no, estamos de cierta forma tratando de cambiar los formatos académicos. Entonces, no vamos a hacer como un tipo de ponencia larga, donde puedan estar distintas, digamos, donde cada uno exponga de una manera amplia sus puntos de vista, sino que más bien vamos a tener unos pequeños fragmentos de videos donde luego vamos a ir comentando, vamos a ir haciendo preguntas y también los panelistas pueden exponer una parte, digamos, relativamente larga. Pero en todo caso, la idea es que se sienta como una entrevista grupal, por decirlo así, donde tenemos a dos especialistas acá, ¿no? Así que bueno, dicho eso, voy a eh, empezar justamente la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo ustedes ven la situación del conflicto actual de Rusia-Ucrania y cómo eso, digamos, afecta a la situación geopolítica de la zona y posteriormente a las elecciones, ¿no? En este sentido, no sé si Luis Eduardo, ¿tú quieres empezar? ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Saludo la iniciativa de la Dirección de Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil por darnos estos espacios para poder analizar desde la academia situaciones de política internacional que afectan directamente al mundo y también a nuestro país. Es importante que la academia tenga estos espacios de discusión y la carrera de ciencias políticas por intermedio de tu gestión está haciendo bien en abrir estos espacios de diálogo. Saludo también a la profesora Michelle, que nos hemos conocido un poco antes en línea. Ya tendremos el momento de conocernos personalmente. Y bueno, muy emocionado de compartir con ella también este conversatorio. Sí, en efecto, la guerra ha traído mucha problemática en torno a la situación democrática interna de los países en conflicto. Esto es muy visible entenderlo, por tanto, el régimen de guerra siempre trae problemas en democracias internas y en los procesos incluso legales ordinarios. Esto es así.
pero también hay una dimensión geopolítica internacional en la cual hay diferentes actores del concierto geopolítico a nivel mundial que operan y que también tienen incidencia en una guerra de desgaste como es la guerra ruso-ucraniana, que ya lleva algo más de 2 años, ¿no? Entonces, hay también problemas de índole económico a través de, por ejemplo, las consecuencias que han habido en la soberanía energética en Europa, problema de índole social, con los cerca de 5 millones de desplazados de las regiones de Ucrania del Este hacia Europa, el problema humanitario que también supone, que también recogí el video, y también problemas de índole político, diplomático, y el mayor problema que en estos momentos afronta el mundo entero y que de alguna forma pone en ascuas a todos es el de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, ¿no? Que pondría para muchos especialistas, este es el problema más catastrófico para todos. Entonces, en este sentido, es una guerra multidimensional que tiene muchas aristas, muchas consecuencias y que puede ser analizada desde muchas perspectivas. Yo creo que aquí vamos a analizar la perspectiva geopolítica justamente de la guerra y sus actores a nivel geopolítico internacional, pero también a nivel local con respecto a la democracia interna que están atravesando estos países y cómo, digamos, opera esto y también cómo repercute en este concierto internacional. Entonces, eh, la implicancia, en otras palabras, resumiendo y terminando mi respuesta, de los efectos visibles de este conflicto están marcados en el mundo a todo nivel. Es decir, a nivel económico, a nivel social, a nivel internacional y al más alto nivel, que es en este caso una amenaza muy constante en el caso de que exista algún tipo de guerra nuclear de la especie humana en general. Gracias, Luis Eduardo. Michelle, por tu lado, ¿cuáles crees que son las implicaciones que tiene este conflicto en la zona geopolítica de Eurasia? Y también, bueno, eso inicialmente, después, pues, cómo afecta las elecciones que vamos a llegar hacia eso, ¿no? Bueno, lo interesante es que Rusia, y no es algo nuevo, siempre ha retenido muchísima información cuando tiene algún tipo de conflicto. Más que todo, agencias pro Estados Unidos y ONGs han estimado que hasta septiembre del 2022, que significa 5 meses dentro de la guerra, Rusia invirtió 40 billones de dólares, que sería 40.000 millones de dólares. Entonces, tomen en consideración el desgaste económico que Rusia está teniendo. Ahora, lo interesante de Rusia, inclusive viéndolo desde la perspectiva económica y de la guerra mismo, Rusia está estimado que va a crecer entre un 3 a 3,5% este año. ¿Pero por qué? Porque la economía se está centrando solamente en el esfuerzo de guerra. Y eso al fin y al cabo desgasta. 70% de la infraestructura en Rusia está extremadamente malgastada, es decir, está en estado precario, porque claro, ya no están invirtiendo en infraestructura o ciertas cuestiones sociales, sino que todo se va hacia la guerra. Hay 4 nuevas provincias y esas 4 nuevas provincias que han sido anexadas, Donetsk, Luhansk, que eran básicamente las provincias independientes, entre comillas, y ahora está Kherson y Zaporizhia, que son las otras provincias anexadas. Eh, yo totalmente estoy de acuerdo con Luis, que es una guerra multidimensional. También podría ser considerada en otra perspectiva de seguridad como una proxy war. ¿Por qué? Porque está siendo financiada por la OTAN y Estados Unidos. Y cada año, aunque sea en la administración de Biden, cada año se reanuda vía Congreso las posibilidades económicas de seguir financiando la guerra, más que todo dando equipamiento a las fuerzas ucranianas y capacitaciones. Y es por eso que justo el día de ayer Zelensky y los ucranianos hicieron bombardeos masivos vía drones en Rusia, porque ha sido básicamente imposible entrar a territorio ruso para hacer a la ciudadanía sentir la guerra. Y justo en elecciones están otra vez bombardeando vía drones. El video nos mencionaba que hasta la fecha han habido 372.000
bajas del lado ruso. Y eso también va de acuerdo no solamente a agencias de seguridad de Estados Unidos, sino a el mismo gobierno ruso. Entonces, sí es verdad que han habido 372.000 bajas. ¿Dónde yo pongo mi crítica? Yo creo que es muy raro que las bajas ucranianas sean mayores a las rusas. ¿Por qué? Porque los ucranianos están mucho mejor capacitados, tienen mejor tecnología, tienen excelente equipamiento, no solamente por Ucrania, sino por la misma OTAN y todos los miembros que están aportando económicamente. Yo creo que es una cifra que es una mentira. ¿Por qué? Putin es el último, en mi percepción, el último político que básicamente, by the book, utiliza estrategias geopolíticas de guerra más que todo. Entonces, la guerra que Putin está haciendo, como toda buena guerra geopolítica, es un attrition warfare, que en traducción al español sería una guerra de desgaste. El punto no es ir y atacar directamente y simplemente anexar rápido. El punto es desgastar a la población más que a las fuerzas militares. ¿Por qué? En el momento que la población llega a estar tan cansada de la situación. Por eso es que también en la Segunda Guerra Mundial y en todas las guerras los rusos son brutales, utilizan la violación sistemática justo como una estrategia de esta guerra de desgaste. Estoy, por ejemplo, en Zaporizhia. Tengo aquí a soldados rusos que me hacen la vida imposible, hay violación sistemática, a mí ya no me interesa si soy parte de Ucrania o de Rusia, yo lo que quiero es que termine la guerra ya. Y eso es una guerra 100% geopolítica, y eso es lo que en este momento están logrando. Putin mintió a la población de que iba a ser una guerra de días, y Ucrania también decía, esta guerra esperemos que termine en un año. ¿Cuál es el promedio de años que una guerra dura? Es 7 años. O sea, en teoría todavía falta 5 años más hasta ver si la guerra de Ucrania termina, y esa es si se termina. ¿Por qué? Porque Ucrania geopolíticamente es un país que después de que básicamente se destruye o implosiona la Unión Soviética y nacen estos 15 nuevos países, fue un país mal delimitado. La mitad de Ucrania, del río de Dnieper, por ejemplo, la mitad de Ucrania del lado este, del lado de Rusia, la población es mayoritariamente rusa. O sea, son étnicamente rusos y hablan ruso como tal. Entonces, van a tener un gran problema. ¿Qué es lo que inclusive Huntington decía en los 90? Ucrania, por haber sido un país mal delimitado y por tener mitad de la población étnicamente ucraniana y la otra mitad étnicamente rusa, va a haber dos conclusiones a Ucrania como tal, o si se disparaba una guerra entre Rusia y Ucrania. Uno de los escenarios que yo creo el más factible es que Ucrania se va a dividir en dos, justo por el río de Dnieper. Y el otro escenario que Huntington en los años 90 decía es que básicamente Ucrania iba a desaparecer. Yo creo que el escenario 1 es más factible porque la OTAN se metió. Y en el momento que termine la guerra, la OTAN va a anexar el territorio que quede de Ucrania, porque se tomaron demasiado tiempo en discutir si Ucrania iba a ser un miembro o no. Y eso fue un error de cálculo, más que todo de Estados Unidos, tomando en consideración que ya se habían firmado 2 acuerdos de Minsk después de que Crimea es anexada. Gracias, Michelle. Súper interesante, completo y complejo, creo que el escenario. En este sentido, claro, genera esa duda también, que parecía que iba a ser una guerra corta, abrumadora con Rusia, que iba a acabar eso de cierta forma muy rápido, pero ahora venía escalando justamente por todo el apoyo de la OTAN, Estados Unidos. Y al momento me parece interesante ese tema que dices respecto a la guerra de desgaste, ¿no? Que creo que es lo que de cierta forma se ha mostrado en ese momento.
Una cosa que igual, mientras revisaba algunos temas para este conversatorio, es que ¿cuál es la percepción finalmente de la población rusa al respecto? Porque incluso los otros candidatos que están para las elecciones presidenciales no están en contra, al parecer, de la guerra contra Ucrania. No sé si ustedes tienen una visión respecto a eso, han podido también tener digamos, una idea y eso cómo juega en el factor guerra y elecciones. ¿Quieres que yo inicie, tal No vez? sé si Luis, sí, dale tú, Michelle, sí. Después Luis ¿Por complementa. qué me emocioné con el tema? Porque, claro, no voy a decir el nombre por si acaso, en efecto, el hacker haya sido alguien pro Rusia, pero estuve hablando con 5 amigos de Rusia que muy interesantemente los conocí aquí en Guayaquil. Em, Ellos tienen mi edad, los 30, más o menos, y la apreciación de ellos, y qué es lo que dice la media internacional, o sea, los periódicos internacionales y la prensa internacional, de que la guerra en Ucrania para la población rusa, que son 146 millones de almas, hay una aceptación alta, que el 80% de la población está de acuerdo con la guerra porque Putin en su discurso, como la gran mayoría de las instituciones estatales, mencionan que Ucrania es un estado de nazis y que han estado matando, discriminando a rusos que son étnicamente rusos como tal, y que ellos son los salvadores de la población rusa. Y esto es un discurso que va años. ¿Por qué? Porque la concepción rusa de la realidad como de la política es totalmente diferente a Occidente. Ellos no son parte de la civilización occidental, ellos son parte de la civilización ortodoxa. Y ellos en inglés cada año celebran The Great Patriotic War, que significa la Gran Guerra Patriótica, que es básicamente cuando la Armada rusa o las fuerzas rusas llegan a Berlín y ganan a los nazis. Entonces ellos son los salvadores del mundo y de la Segunda Guerra Mundial porque básicamente destruyeron a las fuerzas nazis. Ahora, ¿cuál es la percepción de la gente más vieja? Y eso sí es verdad. Las personas que tienen muchísima más edad apoyan a Putin y apoyan a la guerra. Acuérdense que Putin ya tiene 71 años. Es un hombre que posiblemente no parece que tiene 71 años, pero es un señor ya, y muy coloquialmente lo voy a decir para todos, es veterano el hombre, tiene 71 años. Ya pasó la edad media que los hombres rusos tienen. Ahora, ¿cuál es la perspectiva o el apoyo en general de la población joven? Hay muchos disidentes en Rusia. Uno de los candidatos, Navalny, lo acaban de matar en prisión en Rusia. Y al mismo tiempo, un año antes de que lo asesinan, le echan un gas nervioso en pleno vuelo en Siberia. Entonces, evidentemente, Putin como el Estado quería matar a Navalny y lo logran. Obviamente ya no va a ser el candidato porque ya está en el más allá, como me gusta decir. ¿Cuál es la apreciación de la gente normal en Rusia en general? En Moscú y en San Petersburgo hay una oposición muy fuerte, más que todo de artistas, de poetas jóvenes que básicamente están en prisión y no los liberan, no les quieren dar prisión domiciliaria porque el Estado ruso los considera como terroristas y personas que puedan influenciar cómo desestabilizar la democracia dentro de Rusia. ¿Qué es lo que nos dicen mis amigos como las personas que simplemente tienen muchísimo miedo de salir a las calles y protestar contra la guerra? Simplemente nos estamos acostumbrando a esto porque sabemos que si hacemos algo o nos matan o nos meten preso y de paso atosigan a nuestra familia. Y eso es algo que la gran mayoría de jóvenes lo saben. ¿Por qué? Porque sus padres o la gran mayoría de hombres o de padres que tienen más o menos los 50, 60 años, todos solían ser soldados para las fuerzas rusas durante la época soviética. Entonces sus mismos padres les dicen, esto es lo que te va a pasar y evidentemente eso es lo que está pasando. Ujú. Putin tiene un control extraordinario de la administración presidencial como de las fuerzas de inteligencia. ¿Dónde está su talón de Aquiles?
es en el Ministerio de Defensa, más que todo con lo que pasó con Prigozhin, por ejemplo, el año anterior. Entonces, el Ministerio de Defensa ha sido la única institución que le ha dado un dolor de muelas a Putin. Pero de ahí, las agencias de inteligencia, que básicamente están ahí para, se puede decir, calmar la presión social en contra de la guerra, son muy leales a Putin justo por haber sido parte de la KGB. Entonces, la población joven que evidentemente está cansada de la guerra, y está cansada de la guerra no porque ven estos crímenes de guerra o están tomando en consideración que hay muchas personas en Ucrania que no quieren ser parte de Rusia, y más que todo en las nuevas provincias anexadas, que están teniendo el proceso electoral, y están teniendo el proceso electoral de una forma no muy democrática, que creo que más adelante sería bueno mencionarlo. No están viendo esa parte, sino que están viendo la parte económica, que todo está mucho más caro en Rusia, justo por el esfuerzo de guerra, y los salarios son extremadamente bajos, pese a que el desempleo en Rusia es bajo, pero los salarios no alcanzan. Y es por eso que muchísima población joven está extremadamente decepcionada de Putin como de la guerra misma, pero no hacen nada, solamente se acostumbran. Y eso es algo muy, muy arraigado a la cultura de los rusos. ¿Por qué? Porque han estado años, 69 años en Unión Soviética, y han tenido 3 presidentes desde 1991. Primero Boris Yeltsin, de ahí Putin, en el 2008 Medvedev, y ahí nuevamente regresa Ujú, Putin. claro. Gracias, Michelle. Luis, ¿tú qué piensas respecto a las ideas que ha planteado ya Michelle? ¿Cómo complementarías? ¿Qué otros asuntos te vienen a la mente en términos de esta situación política, la guerra, Putin, etcétera? Sí, yo estoy de acuerdo con la consolidación del sistema político a favor de la tendencia putinista, ¿no? Es decir, esto es evidente por cuanto Putin ha logrado a través de la televisión pública hegemonizar el espacio mediático ruso. O sea, en Rusia no podemos hablar de prensa libre, no podemos hablar de prensa pluralista. Hay un discurso único con medios públicos muy fuertes en el cual se castiga cualquier disidencia en torno a movimientos pro paz, de finalización de la guerra o de incluso una política económica diferente, ¿no? Ahora, quiero hacer hincapié también en la política económica. Muchos autores hablan de keynesianismo de guerra o simplemente economía de guerra. Esto supone volver a un estado fuerte de inversión pública, pero de inversión pública que ya no está destinada a el florecimiento o a la equiparación de los derechos sociales, como antiguamente, o que bien los rusos han podido conquistar a través de las conquistas soviéticas, etcétera, y que se ha mantenido en la época putinista, sino enfocada a la economía de guerra, es decir, a la comercialización, a la transportación y al desarrollo tecnológico que Putin saca mucha gala de tener en cuanto a sus recursos, digamos, de guerra, ¿no? Ahora bien, en este escenario de régimen de guerra y de política de guerra y política económica guerrerista no es exclusivo de Rusia, ¿no? Porque, en efecto, Estados Unidos ha enviado dinero constantemente a Ucrania. De hecho, uno de los problemas de la avanzada rusa ahora, después de la gran ofensiva que tuvo Ucrania y que de alguna forma celebró Europa a finales del 2023, perdón, en el que se lograron replegar a las fuerzas rusas. Esta ofensiva dio mucha esperanza para Europa porque pensaban que Ucrania iba a ganar la guerra. Sin embargo, el bloqueo constante de los republicanos en el Senado norteamericano ha impedido que llegue con prontitud recursos de Estados Unidos, ¿no? Para la implementación, digamos, de todo el material que ha tenido que tener Ucrania para poder repeler a los rusos. Ahora, las exigencias de Zelensky son muy amplias, ¿no? Y muy también de largo alcance, tanto así que le pide a Alemania o a países franceses que le doten de tanques de largo alcance, ¿no? Tanques de largo alcance que podrían llegar a suelo ruso, a Moscú, a San Petersburgo. A esto Europa se ha negado porque sería ya entrar en un conflicto directo en Rusia, y es algo que por lo menos hasta hace algunas semanas se quería evitar, ¿no? Pese a declaraciones recientes, por ejemplo, a las del presidente Macron,
que había dicho que no se descarta que la OTAN pueda enviar tropas militares a Ucrania. Ahora, esto es importante resaltar, me parece que es importante discutir, porque fácticamente hay una operatividad de la OTAN en Ucrania. ¿M? No solamente en la capacitación de los militares ucranianos, sino también en la tecnología, en el sistema de satélites que proviene de Elon Musk. Es decir, hay una fuerte ayuda armamentista que ya opera, de la OTAN, que opera de facto en suelo ucraniano. El problema es que no se ha formalizado esto, ¿no? Entonces, mientras no se formalice, no puede haber un conflicto directo. Por lo menos Rusia se hace de la vista gorda porque tampoco le interesa entrar en un conflicto directo con la OTAN. Pero desde el momento que movilicen tropas y de momento que formalicen un tipo de avanzada, ¿no? Que ahora es informal, pero que así lo va a hacer, esto puede, la escala de guerra puede todavía ser peor. Entonces, del problema ucraniano también es importante entender de que, por otra parte, en Europa se concibe como una avanzada de Putin hacia la seguridad y la estabilidad europea. Es decir, aquí encontramos dos visiones, ¿no?, diferentes, porque en la justificación de guerra de la invasión ruso-ucraniana, Putin alegaba la defensa de la población étnica rusa en los territorios de Donetsk y Lugansk, de las repúblicas nuevas que habían sido reprimidos después de, bueno, un poco antes del Euromaidán en Ucrania, pero que de alguna forma el gobierno de Zelensky había empezado algo así como un exterminio a esa población étnicamente rusa, ruso parlante, etcétera, ¿no? Entonces tenía que la madre Rusia llegar y dar socorro a esa población que tenía que ser protegida, ¿no? Esto también sirvió de justificación para anexar Crimea en 2014. Es decir, hay estos motivos aparentes, expresos de Putin, de decir: lo que quiero poner es seguridad en la zona limítrofe con Ucrania, lo que quiero hacer es replegar a la OTAN, ¿no?, de cerca de 5 olas de expansionismo después del derrumbamiento del Pacto de Varsovia. Es decir, y esto es algo objetivo, es decir, los países que salieron de la órbita socialista fueron anexándose progresivamente a la OTAN. República Checa, Hungría, Finlandia pidió también ser anexada, y propia Ucrania también tiene la solicitud, que ahora es insensata dársela en este momento, porque sería también declarar de frente la guerra a Rusia, es decir, siguiendo el artículo 5 de la OTAN, que se considera como agresión interna cualquier agresión que se le haga a los países miembros de la alianza militar, ¿no? Entonces, es una situación delicada desde el punto militar, porque por otra parte no se espera de la Unión Europea, de sus altavoces, una posición conciliadora, negociación y de paz frente al conflicto, sino que expresamente lo han dicho, han salido en defensa del militarismo también en Europa, a través de la OTAN. Y aquí quiero hacer una referencia que valga la pena que los demás, las personas que nos están escuchando, lo puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, en la declaración de Madrid de la OTAN de julio del 2022, meses después de la guerra, recordemos que la guerra inició en febrero del 2022, la OTAN en su punto 6 de esa declaración establece, bueno, son cerca de 12 puntos de declaraciones frente a condenar los hechos de la invasión rusa, y que insta a los Estados miembros de la OTAN en aumentar el presupuesto de guerra al 2%, para prepararse para la guerra y para la seguridad de los países miembros de la alianza. En el punto 6, sin embargo, pone como principal amenaza también, y con igual fuerza que la rusa, la tecnología china, la implicancia de poner en riesgo los valores occidentales de esta nueva forma o nuevo monstruo o nuevo imperio que se está erigiendo, como es el imperio chino, con toda su situación de poderío económico, poblacional y tecnológico, y eso lo considera contrario a valores occidentales, ¿no? O sea que es claro ver también que ya vemos, y aquí me arriesgo a dar una conclusión que también la someto al debate, que lo que tenemos es, por supuesto, una guerra proxy en Ucrania, entre Rusia y Ucrania por territorio, con sus razones y sus desavenencias, pero también una guerra de conflictos geopolíticos a nivel interimperial.
Es decir, por un lado, el bloque de los países occidentales, otanistas, también la Unión Europea, también propiamente, y ciertos países latinoamericanos que han dado su apoyo a Ucrania, y por otra parte, Rusia, el imperio chino, que también trata de servir como bisagra y como contendor frente a cualquier situación que ponga en peligro las relaciones comerciales o que ponga en peligro los intereses de soberanos de cada país, ¿no? Esto puede ser una perogrullada, pero hay que decirlo, es decir, es una guerra de intereses geopolíticos a nivel de potencias, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, eh, la dependencia que hubo, que históricamente ha tenido Europa del gas ruso, ¿no? Sirvió como moneda de cambio durante mucho tiempo en la diplomacia del conflicto. Y tanto así que incluso los hechos terroristas de el explosionar el Nord Stream 2, que se pensó que dicen que fue Estados Unidos, etcétera, para dejar de que Europa tenga dependencia del gas ruso y comiencen a comercializar el gas de Estados Unidos, que ganó con esa maniobra, bueno, esto genera también intereses de índole comercial, de índole también a nivel de los mercados. Por ejemplo, en la zona del Mar Rojo ucraniano pasa cerca del 35% de la producción de trigo, de acuerdo a la FAO, que da soberanía alimentaria a casi todo el planeta, ¿no? Es decir, que volvemos también a esta idea de que lo que hay detrás de la guerra es la conquista de recursos naturales, la conquista de rutas de tránsito y la conquista de, al final, intereses geopolíticos de las potencias que se están moviendo en ese sentido. Entonces, lo peligroso es entender de que Europa no ha manejado una posición conciliadora y diplomática frente al problema, sino que está en una situación de rearme, en una situación de economía de guerra, no tanto como la Rusia, que lo está haciendo de una manera muy disparada, como bien apuntaba Michelle, es decir, una economía que persiste y que su finalidad ahorita es la guerra, es ganar la guerra, ¿no? La guerra de desgaste, pero en fin, ganarla. Ahora bien, en esto de ganar la guerra es importante entender una cosa, que Putin lo ha dicho expresamente, digamos. La guerra convencional frente a Ucrania parece ser inevitable una victoria rusa. ¿M? Pero la guerra convencional con la OTAN, ¿m?, es una guerra en la cual Rusia tiene desventaja, y esto lo ha dicho Putin. Es decir, en una guerra convencional, en número de soldados, en número de armamentos, en número de población, en número de recursos, capacidad de dinero financiero, la OTAN es el bloque militar, la alianza militar más poderosa que hay en el mundo. Es decir, en una guerra convencional nadie en el mundo podría derrotar a la OTAN, en otras palabras. Pero lo que se jacta el presidente ruso, y esto es lo realmente peligroso, porque bueno, la última gran guerra convencional fue la Segunda Guerra Mundial, es avisorar una guerra atómica. Y allí sí, Rusia se jacta de su triada mar, tierra y espacio, de despliegue de armamento nuclear de alto nivel capaz de derrotar a la OTAN o, en definitiva, que no hubieran ni ganadores ni perdedores, sino que toda la raza humana tendría que fenecer. O sea, es decir, la escalada de guerra, de la guerra convencional, que gana uno, gana el otro, que sube, digamos, el tono, sube la beligerancia, puede conducir a esta segunda fase de guerra, que sería la fase que nadie quiere, digamos, que queremos evitar a toda costa, que es la Que, fase nuclear. que eso fue lo último que estuvo diciendo en una entrevista a Putin, ¿no? Hace unos días. Ahora, yo justamente lo pensé, lo vi, lo leí más como un discurso, no, bueno, es muy complicado pensarlo de esa forma, eh, como un discurso muy orientado hacia una audiencia interna para, digamos, por las elecciones, por reforzar el nacionalismo, que creo que es como que el sentido patriótico e ideológico de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay que ver cómo eso tiene una intención, digamos, de otro tipo, pero claro, yo lo había visto más desde una perspectiva electoral interna. No sé, Michelle, si tú quieres complementar algo de lo que ha dicho o justamente cuestionar algo de lo que dijo Luis Eduardo, previo a pasar más bien a lo que espera en los próximos meses y un análisis más específico quizás del
el régimen político ruso. Sí, yo quiero un poco complementar porque muchos de los puntos que Luis mencionó también estoy de acuerdo, pero yo quiero dar una crítica mucho a Occidente como la OTAN y al mismo Putin. Yo creo que ambos bandos están tomando acciones tibias y es justo por estas acciones tibias que están en una situación que no va a cambiar por los años. Esas provincias y posiblemente ciertas otras provincias se van a quedar enclaustradas en una guerra continua. ¿Por qué? Por la destrucción asegurada mutua, que en inglés es la teoría de Mutually Assured Destruction, que es MAD, que es literalmente el concepto en inglés de locura. Justo por este concepto de que ambos bandos tienen armas nucleares, es que ambos bandos están teniendo acciones tibias, en lugar de simplemente la OTAN haber, uno, anexado rápido a Ucrania, o dos, dejar que el conflicto tenga su causa o su flujo normal. Si hubiese el conflicto, si hubiese tenido Ucrania un conflicto sin la intervención de la OTAN como tal, hoy en día estaríamos hablando que toda Ucrania sería parte ya de la Federación Rusa como tal. Y eso es una lamentable conclusión que Huntington, y ¿por qué menciono a cada rato Huntington? Porque en los 90 él escribe un libro que habla del conflicto de Ucrania-Rusia sin haber conflictos. ¿Y qué es lo que dijo? En el escenario de que Ucrania se parta en dos, esa frontera va a seguir siendo extremadamente porosa. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de cultura y por cuestiones también históricas. Los ucranianos étnicos odian a los rusos o no les gustaba la Unión Soviética porque Stalin mató de hambre a 45 millones de ucranianos judíos matándolos de hambre. Entonces, por eso hay esa pelea como tal. Pero al fin y al cabo, los rusos, ¿cómo ven a Ucrania? La ven como una hermana, o sea, como un territorio que tiene que ser anexado porque la nación eslava, es decir, la nación Rusia, la etnia, nace en lo que hoy en día es Kiev. Internamente hay un fenómeno bien particular que se da muchísimo también en los jóvenes. Y eso es algo que también mis colegas me lo mencionaron. Rusia es un estado mega diverso, multicultural, inclusive más que Ecuador. Tienen más naciones, muchísimas más lenguas, y hoy en día, justo porque ya no son soviéticos, cómo ellos se delimitan o se autoidentifican, algunos ya no tanto como rusos, porque la etnia rusa es diferente a la etnia que puedes encontrar en Siberia o a la etnia tartar que está en los Urales, por ejemplo. Entonces, muchos jóvenes que nacieron en el momento que se rompe la Unión Soviética o en años posteriores, mencionan que antes era mucho más fácil sentirse nacionalistas y patrióticos de un país, porque antes, indiferentemente de la identidad o de la nación, todos eran soviéticos y tenían ideales, se puede decir, inclusivos como tal. Por eso es que los kazakh, es decir, las personas de Kazajstán, también se autodeterminaban soviéticas en su buen tiempo. El hecho de que la OTAN obviamente no vaya a anexar a Ucrania por básicamente declararle un conflicto ya directo a Rusia es una acción tibia. Yo que recomiendo. Esto va a seguir escalando si es que los bandos no toman una posición fuerte. ¿Por qué es una guerra de desgaste y por qué Putin no está peleando una guerra abierta? Básicamente porque, claro, ahí concuerdo con Luis y contigo, Manuel, de que la OTAN los va a destruir y por eso ahorita están haciendo una guerra de gorilas, es decir, una guerra de cerrar las ciudades, nada entra, nada sale y desgastan a la población. Entonces, una guerra lamentablemente lenta. Entonces la gran pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Que vayan rápido o vayan lento? Entonces es una guerra brutal lo que están viviendo en este momento los ucranianos en territorio, porque es mucho mejor que entren rápido y anexen como lo que sucedió en Crimea a lo que están en este momento sufriendo todas estas provincias.
¿Cuál es mi recomendación en términos geopolíticos? Porque Putin hizo una estrategia fenomenal. En geopolítica tú no declaras una guerra si no sabes que tienes una población homogénea, es decir, que es fácil que te acepten como el nuevo gobernante y si no es un territorio con recursos naturales ricos. ¿Qué es lo que hizo Putin? La mitad de Ucrania es étnicamente rusa. Me van a aceptar relativamente rápido y al mismo tiempo es un territorio con recursos naturales a lo loco. Entonces, Putin hizo los cálculos perfectos en términos geopolíticos. ¿Dónde hizo el mal cálculo? De que Occidente, él pensaba que a Occidente no le iba a interesar Ucrania. Y evidentemente sí parece que le ha interesado un poco. ¿Cuál es mi recomendación en términos ya armamentísticos y de guerra? Y esto va a sonar muy en contra de los derechos humanos y tal vez políticamente incorrecto. Si quieren que la guerra termine rápido, en menos de 7 años, Occidente debería tomar lamentablemente la decisión de anexar la mitad de Ucrania y que Ucrania deje la otra mitad del río de Dnieper a la Federación Rusa. Y básicamente asegurar y seguritizar apropiadamente la nueva frontera que Ucrania vaya a tener y perder la mitad de su territorio. Esa es como que se puede decir, recomendación si en efecto quieren que la guerra no escale en un invierno nuclear o que hayan más bajas o el hecho de que Ucrania muy fácilmente podría desaparecer si no salen de estas actitudes tibias, como a mí me gustan llamarlas. Gracias, Michelle. Voy a poner ahora un video justamente que creo que ayuda a pensar o pensar en esos escenarios como los que tú planteas. En primer lugar, pensando en qué espera en los próximos meses, contando o teniendo en cuenta que hay algunas elecciones, está la posibilidad de Trump. Lo de Trump también puede acelerar uno de los escenarios que tú estás previendo. Y también, claro, comenzar a pensar en la era Putin, que seguramente va a continuar, ¿no? Con 6 años más mínimo. Es decir, y claro, pensando en lo que tú dices, si es que las guerras tienen en promedio 7 años, si hay unas salidas que son más rápidas, es decir, Putin podría morir dejando este legado ya cerrado, ¿no? Pero que hay algunos factores que pueden acelerar o no ese escenario. Voy a compartirles la última parte del video que estábamos viendo y de ahí quizás ya entramos también a la parte más rápida en relación eh, a las elecciones políticas acá en Rusia. En los próximos meses. Para Ucrania, 2024 puede ser decisivo. Kiev sufre desde los últimos meses de 2023 de la congelación de ayuda militar de Estados Unidos, paralizada por la oposición de republicanos pro-Trump en el Congreso, lo que se traduce en una severa falta de municiones de artillería y de defensa antiaérea. Y si el republicano gana las elecciones en noviembre, ya ha dicho que puede suspender la ayuda militar, lo que daría ventaja a Rusia y le comportaría devastadoras consecuencias a Ucrania. De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ISS, tanto Ucrania como Rusia necesitan recomponer sus filas y multiplicar su armamento tras 2 años en el frente si quieren lograr avances significativos. En Rusia, Putin ha puesto en pie una economía de guerra, pese a las sanciones, y anunció que aumentará este año el gasto militar. Para el ISS, Moscú intentará aprovechar en 2024 su superioridad bélica actual. Es probable que mantenga una ventaja en el fuego de artillería durante el transcurso del año y más allá. Rusia también seguirá regenerando su poder de combate, reclutando más de 10.000 soldados por mes. El centro de pensamiento Carnegie Endowment, con sede en Estados Unidos, considera, al igual que el ISS, que el próximo año continuará en una guerra de desgaste y cree que una nueva ofensiva de Ucrania, de llegar, no lo haría hasta 2025. Y justamente el presidente Volodymyr Zelensky está intentando dar un giro a la estrategia de la guerra y ha hecho cambios estructurales en la cúpula militar con la remoción de su comandante, el popular Valery Zaluzhny. Очікую найближчим часом
Espero tales cambios en las Fuerzas Armadas de Ucrania en un futuro próximo. Debería estar sobre la mesa un plan de acción realista y detallado para las Fuerzas Armadas de Ucrania para 2024. Ayuda internacional. En cualquier caso, para Ucrania es clave cuánta ayuda ofrecerán los aliados occidentales este año, en especial Estados Unidos. Desde 2022, Kiev ha recibido 350.000 millones de dólares en ayudas, de los cuales 75.000 millones han provenido solamente de Washington. Algunos socios como Reino Unido, Francia y otros países europeos ya han dicho que seguirán apoyando a Ucrania en la guerra, pero en Estados Unidos las cosas no se están viendo tan claras. Como decíamos, en la Cámara de Representantes del país, los republicanos partidarios de Trump bloquean el apoyo a Ucrania y si Trump gana las elecciones de noviembre podría cortar por completo e indefinidamente el flujo de armamento y ayuda estadounidense. Así las cosas, de los resultados de las elecciones de Estados Unidos dependerá en gran medida el futuro de esta guerra. Si les sirvió el video para entender las... Bueno, ahí hay algunos elementos más, o sea, dentro de todo Estados Unidos es actor clave. ¿Cómo será o cómo ven ustedes el escenario en una eventual, digamos, si es que gana Biden o si es que gana Trump? ¿Cuál ustedes ven que son los escenarios posibles en ese sentido? Bueno, empezaré. Michelle, ¿quieres tú empezar? No, yo creo que tú, por lo que la otra vez yo me puse muy emocionada con la pregunta. Muchas Dale, gracias. Luis. Bueno, las proyecciones, entre comillas, de la prensa, por lo menos hegemónica, que más o menos posiciona a un determinado candidato, ante el aparente desgaste físico visible del presidente Biden, la situación económica propia de las consecuencias de la economía de guerra que está exportando Estados Unidos, la situación social de los Estados Unidos también, los problemas internos, hacen que el candidato favorito sea Trump. Es decir, el candidato que irrumpe como una alternativa y como el candidato que tiene la varita mágica para parar un estado de cosas que resulta ser muy problemático en los Estados Unidos, con todos los problemas que ha tenido en los últimos 5 o 6 años institucionales, una democracia que aparentemente era consolidada, ¿no? En este escenario, con respecto a Rusia y Ucrania, parece ser que la política de Trump es insistir en frenar la guerra cuanto antes. Lo que no está claro es de qué forma, ¿no? Es decir, Trump, uno puede intuir que lo que haría es, de alguna forma, obligar a Zelensky a capitular, ¿no? En condiciones ventajosas, pero poner fin a un conflicto de una forma negocial, digamos, ¿no? Por otra parte, con Biden se podría esperar un continuismo timorato de envío de financiamiento a Ucrania, esto con los bloqueos constantes que está teniendo en el Parlamento por parte de los republicanos, pero con una política que también está siendo muy, muy tibia, ¿no? Y que se suma también, no podemos dejar de nombrarlo aquí, en el caso de política que también tiene que ver justamente con guerra, el genocidio en Palestina, es decir, el apoyo irrestricto hacia el Estado de Israel. Es decir, la población americana siente que los Estados Unidos está tratando de solucionar los problemas del mundo de formas erráticas, de formas totalmente inexplicables, cuando los Estados Unidos tienen profundos problemas, ¿no? De falta de cumplimiento de sentencias judiciales, por ejemplo, de la Corte Suprema, los problemas que hay con el estado de Texas y con los demás estados republicanos que se han casi declarado en rebeldía frente a un fallo de la Corte Suprema que mandaba al estado de Texas a levantar cadenas de púas en la frontera con México, digamos, los líderes republicanos se han querido bypassear esta sentencia de la Corte Constitucional, dejándola a un lado en pro de sus intereses políticos, ahora también a propósito de las elecciones. Es decir, Estados Unidos afronta por múltiples problemas de su democracia interna y de su sistema de partidos también, que en este momento el ciudadano americano
empieza a identificar, en realidad, los problemas del mundo vienen a ser cuestiones que escapan de la lógica del ciudadano americano que quiere soluciones a los problemas ya y ahora, en materia económica, social, en materia política, pacificación, etc. Entonces, con Trump se podría presumir una posible capitulación de Zelensky en condiciones ventajosas. Habría que ver cuáles son estas condiciones, es decir, si van a dar por sentado y le van a dar a Rusia el reconocimiento de Crimea, que desde el 2014 no han dado el reconocimiento, pese a celebrarse un referéndum en Crimea y haberlo ganado de forma mayoritaria. Es decir, si le van a dar el reconocimiento internacional a Crimea, que hasta donde yo sé, Ucrania también quería reconquistar Crimea en la ofensiva, o sea que Ucrania iba por más también, ¿no? Por más de lo que inició en la operación militar especial. Y por otra parte, las nuevas repúblicas que surgieron y que cuál va a ser el estatus legal, el estatus jurídico de estas, cómo se van a anexar. Ahora, un posible escenario sería la capitulación de Zelensky, momentáneo para finalizar la guerra, y llegar a acuerdos como Minsk I y Minsk II en condiciones en que se los pueda cumplir, con los garantes que tengan que ser, ya sea la Unión Europea como bloque o incluso Estados Unidos directamente como garante, para que se respete un acuerdo en la cual haya resarcimiento a las víctimas, recompensación de guerra, ayudas humanitarias, etc. Y en un futuro, y esto sería, digamos, el deber ser en un mundo ideal, seguir las recomendaciones de Henry Kissinger, es decir, el hombre que manejó la política internacional durante todo el siglo XX en los Estados Unidos, tener una política de seguridad conjunta y anexar a Rusia a la OTAN, es decir, hacerla parte de la OTAN para cambiar y no tener estos dos polos antagónicos siempre. Que, dicho sea de paso, según Putin, digamos, esa fue la propuesta de Rusia en los años 2000 a Clinton, y que Clinton se negó a incluir a Rusia en la OTAN. Es decir, por cuestiones. Entonces, a partir de allí, Rusia emprendió una carrera por la seguridad interna, una carrera armamentista por la seguridad interna. Es decir, la idea de desvanecer los dos polos, me parece que sería la idea de la pacificación ideal, pero bueno, yo sé que en el plano político, internacional y diplomático esto es muy difícil, pero realizable, por supuesto. Gracias, Luis. Michelle, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, obviamente yo tengo mis críticas fuertes a Putin, pero me gustó mucho todo lo que dijo Luis hasta un punto, donde él menciona muy posiblemente lo que se debería hacer es un nuevo Minsk I o un Minsk II y que en efecto hayan los garantes. El problema, aunque sea de Putin, y por eso yo no lo veo factible, porque Putin va a ganar estas elecciones. O sea, estas elecciones es una payasada, para ponerlo en más coloquial, porque los candidatos, aparte de Navalny, que está muerto, todos los candidatos son parte de la Duma. Es parte básicamente de lo que nosotros podríamos concebir acá de la asamblea que trabajan conjunto a Putin. Y obviamente Putin, y cada año periódicos rusos sacan un listado de las personas más influyentes en Rusia y el número 1 por 20 años ha sido Putin. Pero Putin con Minsk I y Minsk II básicamente pedía que las repúblicas del Donetsk y Luhansk, ni siquiera Zaporizhia, por ejemplo, y tampoco hablaba de Kherson, solamente Donetsk y Luhansk, que sean provincias independientes y que los ucranianos, pese a que iban a tener un tipo de soberanía, puedan dar ciertos derechos humanos y ayudar a la población étnicamente rusa a que puedan tener servicios de salud, servicios públicos y que al fin y al cabo no haya inclusive masacres a estas poblaciones rusas. ¿Qué sucedió? Absolutamente nada, al revés. Ucrania tenía, se puede decir, militares informales dentro de esas provincias que eran ultranacionalistas, que fomentaban estas acciones de discriminación como de violencia contra estas poblaciones rusas. Entonces pasa Minsk I, Minsk II,
Putin era, por Dios, cumplan el acuerdo, y Occidente nunca lo cumplió y tampoco Ucrania. Entonces, volver a hacer un nuevo tratado, aunque sea para Putin, no creo que vaya a servir porque se le fue la paciencia al señor. Ahora, cuando cae la Unión Soviética, George Bush Sr., el papá de George Bush del 2000, mencionó, bueno, Rusia ahora debería ser tomado en consideración como un aliado. Y con Yeltsin, Rusia quería venderse como occidental, querían ser parte de Occidente. Con Putin en el 99, cuando llega Putin al principio era, nosotros también queremos, llega al poder por la guerra de Chechenia contra los grupos terroristas, contra el grupo terrorista, pero llega Putin en los primeros años y su discurso era, sí, ya no estamos en la Guerra Fría, queremos ser parte de Occidente, queremos ser parte de todas estas instituciones, y Occidente, ¿qué hizo? No los anexó. Entonces, el hecho de que geopolíticamente Estados Unidos y Rusia sigan teniendo esta relación de Guerra Fría, su política exterior no ha cambiado, solamente que explícitamente no estamos en una Guerra Fría, es culpa, lamentablemente, de Estados Unidos y de Occidente, de no saber cómo negociar apropiadamente. La diplomacia americana está en declive. ¿Por qué? Porque su poder suave ya no sirve por haber tenido un discurso excepcionalista. Cae pesado a otras potencias el hecho de que siempre tienen este discurso extremadamente nacionalista de Estados Unidos sigue siendo el mejor país del mundo. Si tú vas como diplomático a Noruega y dices eso, los noruegos se ríen, como que cómo Estados Unidos va a ser el mejor país del mundo. El hecho también de que su diplomacia se ha basado históricamente en el militarismo y en la hegemonía militar de Estados Unidos, y ya no tanto en estos nexos culturales y también democráticos. El hecho de que los diplomáticos americanos no han sabido cómo lidiar con los rusos en general. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a suceder ahora y lo digo yo muy apenada, porque yo siempre he votado demócrata, de mi parte como ciudadana americana? Yo veo al gobierno de Biden como un gobierno altamente temeroso, tibio, y es por eso que no se está llegando a ningún lado en una guerra. Lo peor que se puede hacer en una guerra es no tener una estrategia que tengan resultados rápidos. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es minimizar el dolor a la población. Si una guerra en específico y en teoría es para cuidar a los ciudadanos, tú lo que quieres es que termine rápido esa guerra. ¿Y qué es lo que están haciendo? Obviamente en la guerra no están pensando ni Ucrania ni Rusia en sus ciudadanos. Están pensando en términos de poder, en términos de territorio, en términos de tener una posición geopolítica en el mundo. Biden no va a ser el presidente para llegar a una solución o a un fin a la guerra, sea de que Ucrania desaparezca o, como yo estoy recomendando, de partan a Ucrania en la mitad, porque eso va a ser lo más factible. Y la otra mitad, anexarla a la OTAN, y eso es lo que va a evadir que Putin, o cuando ya se muera Putin, el siguiente presidente de Rusia, evite tener un confrontamiento directo con lo que queda de Ucrania. ¿Quién va a ganar en las siguientes elecciones y por qué en estas elecciones no voto? Es básicamente Trump. Trump ya tiene las elecciones ganadas. Él, en los estados, en este momento que está haciendo su campaña política, está arrasando. Hace unos días atrás estaban en el estado de Georgia, que es uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Biden ha tratado de conseguir el voto de afroamericanos, pero inclusive la misma población afroamericana que le dio a Biden el voto, porque Trump abiertamente es un candidato, se puede decir, no tan amigable a minorías dentro de Estados Unidos. Trump posiblemente vaya a ganar Georgia porque nacionalmente Biden, no solamente por cuestiones de su edad, ni por cuestiones de que dícese que por su edad tiene hasta problemas ya de Alzheimer o problemas ya físicos,
no ha tomado decisiones grandes y no ha tomado decisiones que un presidente de una potencia debería estar tomando. Y Putin sabe eso. Putin sabe que en las siguientes elecciones Trump va a ganar y Trump no es un político que va a hablar con la OTAN y va a hablar con Putin en el sentido de, ¿sabes qué? Deberíamos llegar a un punto medio de tú toma estas provincias que étnicamente son rusas, que evidentemente Ucrania fue mal repartido desde que inició el país como tal. Lo que va a suceder es que Trump va a decir, yo me salgo de la OTAN porque esto está chupando ya 75.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos y lo que a mí me interesa es cuidar de mi población, no estar cuidando de población en otros países. En las provincias, y ya para cerrar esto, en las provincias nuevas, en estas 4 provincias nuevas que no son reconocidas todavía, internacionalmente todavía son parte de Ucrania, son invadidas por fuerzas rusas, pero para los rusos ya es parte de la Federación Rusa. ¿Cómo están ejecutando este proceso electoral? 2 personas van con una caja para que las personas puedan poner su voto y atrás de ellos están fuerzas militares con una ametralladora. Y la población local de esas provincias están indignadas diciendo de qué tipo de proceso electoral es esto. Bueno, yo creo que las provincias que han sido anexadas, como la población étnicamente rusa, que se están dando cuenta de qué tipo de democracia es esto, yo creo que ahí se denota un poco de romantización a regresar a la antigua Rusia y no tomar en consideración que Putin no es un demócrata. ¿Qué es lo que dicen los teóricos acerca de Rusia? Rusia es una demidemocracia, es un sistema que trata de ser democrático, pero sigue siendo autoritario. Y al fin y al cabo, Putin no es comunista. A él no le interesa tanto esta idea de la Unión Soviética. Él es un zarista. Él ama la cultura del imperio ruso, que es totalmente diferente a las dinámicas que la Unión Soviética solía tener dentro del territorio ruso. Gracias, Michelle. Sí, justamente creo que ya para ir concluyendo también la parte, ahorita estamos ante un país que tiene un presidente, ya 25 años, va a ir para los 30, él va a tener 78 cuando termine su próximo mandato, 76, 77. Con Trump seguramente también, que Trump, ¿cuántos años tiene actualmente? 70 y pico también. O sea, estamos ante 2 líderes que tienen características autoritarias, ¿no? Que están bajo unas instituciones democráticas, quizás las de Estados Unidos un poco más consolidadas, las de Rusia más híbridas, ¿no? Con un pluralismo absolutamente limitado, que eso cambia totalmente la cosa. En Estados Unidos, digamos que no pasa eso, pero estamos ante 2 líderes en el futuro, en los próximos 6 años, que son bastante, digamos, impredecibles y con unas visiones también del mundo, digamos, todavía modernas, ¿no? Es decir, muy confeccionadas en el siglo XX, eh, y que van a decir en muchos los aspectos de toda una zona de influencia y de grandes partes eh, de la geopolítica y la economía mundial, ¿no? Lo cual hace que, claro, nosotros vamos a estar en nuestros mediana edad cuando todo esto se configure, se termine de resolver, ¿no? En los próximos 6 años. Eh, y Ecuador, solo ya quizás para concluir, ¿no? Y para ir dando un cierre a esto acá. Eh, Ecuador está en el medio de ambos, con una posición absolutamente, o sea, irrelevante en términos geopolíticos pero que muchas de las acciones terminan afectando a la economía específicamente, ¿no? Ustedes, ¿qué podrían decir o qué piensan respecto a, digamos, esta posición quizás incómoda o incierta que tiene Ecuador en este conflicto, en esta relación que no sabe hacia cuál polo unirse, ¿no? Porque de cierta forma durante un tiempo estuvo más cercano a un polo y ahora está, digamos, regresando al otro. Pero en ese sentido, ¿ustedes cómo ven la situación y consecuencias
o el escenario de Ecuador frente a la victoria de Putin y digamos que pensando un poco más allá y tomando en cuenta lo que dice Michelle, eh, frente a una posible o gran probable victoria de Trump. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Michelle sobre Putin, es decir, no es un demócrata, en Rusia no hay una democracia liberal, tal como Occidente la ha teorizado. La idea de las elecciones únicas, del solo un hegemón, no hay pluralismo político, es decir, por muchos aristas, Rusia no puede calificarse como una democracia liberal, tendrá alguna otra experiencia seguramente política, pero no necesariamente democrática liberal. Y por otra parte, con respecto a tu pregunta, Manuel, yo creo que la posición de Ecuador bueno, ha sido un tanto tibia. En realidad está en una posición un tanto difícil ahora mismo. ¿Por qué? Porque es indudable que Ecuador ha mantenido históricamente nexos comerciales, culturales, muy afianzados a los Estados Unidos, ¿no? La propia idea de desarrollo, la idea de progreso es nuestra, es a la estadounidense, no es a la europea, no es a la rusa, no es a la musulmana, es a la estadounidense. Es decir, tenemos mucha afiliación cultural, económica, etcétera. Hoy, en el Ecuador de hoy, el presidente Noboa ha tenido, parece que mucha ayuda en materia de seguridad por parte de Estados Unidos para paliar las condiciones de azote que tenemos en la crisis interna de seguridad que tenemos. Es decir, que se supone, en teoría, porque no sé dónde estarán operando los americanos, pero que hay militares americanos aquí en el Ecuador, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, diseñando un esquema de seguridad, ¿no? Es decir, que también estamos comprometidos, nuestra seguridad está comprometida un tanto con un diseño de seguridad americano. Y por otra parte, relaciones comerciales con Rusia que se han ido incrementando en los últimos 20 años. Es decir, a partir de los gobiernos de izquierda, ¿no? Que tuvieron más acercamiento con Rusia, China, con otro tipo de mercados, y nuestros productos, especialmente bananos, flores, etcétera, llegaron con mucha fuerza a estos mercados emergentes de superpotencia. Entonces, tanto así que por ejemplo, en el impasse diplomático que tuvo el presidente Noboa con respecto a las armas que había comprado Ecuador y que se decían que era chatarra, pero terminaron siendo armas que iban a ir a Rusia, etcétera, tuvo que recular frente a la impugnación que hizo la Cancillería rusa, ¿no? Es decir, donde Ecuador le daba las armas al enemigo, era prácticamente activo en el conflicto ruso-ucraniano y eso era una locura que nadie quería, especialmente de un país latinoamericano que estaba a kilómetros del conflicto, es decir, se estaba metiendo en una cuestión totalmente quijotesca, ¿no? Entonces, frente a eso, vemos que el gobierno tuvo la sensatez de recular, es decir, reculó porque no había otra, ¿no? Pero, ¿qué nos da a nosotros esta acción política? Es decir, que también le interesa las relaciones comerciales con Rusia. Es decir, que Ecuador podría perder comercialmente, económicamente, con cortar relaciones con Rusia. Yo creo que si me preguntan a mí como recomendación cuál sería la postura del Ecuador, hasta ahora ha asignado una postura que es la postura de Naciones Unidas, es decir, ha condenado la invasión rusa, la llama invasión rusa, ha condenado a Rusia por la invasión, pero yo creo que más allá de decirlo, es decir, condenar esa invasión, llamar al diálogo, a la paz, tratar de colaborar con Naciones Unidas, tratar de colaborar con negociadores internacionales, llamar a la Unión Europea, etcétera, a mejorar los diálogos para el fin del conflicto. Y el Ecuador tiene un historial internacional. Nosotros no hemos sido propiamente un país bélico en sentido activo. Hemos tenido nuestros problemas limítrofes en los cuales hemos sido atacados nosotros, pero nunca hemos tenido un rol, digamos, bélico activo en ninguna guerra, ¿no? Guerra de defensa nacional, sí, de soberanía de heredad, pero tiene también una profunda doctrina nosotros a nivel del derecho internacional, de paz, de respeto a los derechos humanos, por lo menos de una forma proclamativa, formal, y yo creo que Ecuador tiene que mantener ese discurso. Y también frente a pedidos norteamericanos quizás que puedan haber en el futuro de hostilidades frente a Rusia, tratar de matizar un poco a Estados Unidos frente a esas posibles pedidos, ¿no? Porque tampoco se quiere
entrar en un conflicto directo. Y en el caso de que la situación se encrispe aún más, es decir, que ya directamente hayan dos polos, la OTAN, Rusia, etcétera, Ecuador tendrá que mantener una situación que mantuvo en la Segunda Guerra Mundial, de país neutro, de país de paz, y precautelar su seguridad internacional y la seguridad de la región, porque al final, si llega a haber una guerra europea a nivel de escala mundial, etcétera, Latinoamérica será el continente de la reconstrucción mundial, es decir, nosotros no podemos poner en peligro nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad regional por ninguno de los dos bandos. Entonces, tendrá que el presidente Noboa, si está en el momento, o cualquier otro que esté, manejar una situación diplomática con gente que sepa negociar y sepa también acallar digamos, este belicismo imperante en el mundo. Esa es mi postura. Gracias, Luis Eduardo. Michelle. Sí, antes de dar mi apreciación acerca del Ecuador, no sé si te pueda compartir un gráfico, que tal vez así lo comparto un minuto, que sería Déjame, interesante también. sí, ya te hago como co-host y ahí Súper. es más fácil. Súper, súper. Mientras tanto, vamos hablando también sobre el Ecuador hasta que pueda compartir el pequeño gráfico que va a ser algo interesante para que puedan tener algo visual sobre cómo Putin mantiene este equilibrio dentro de Rusia. Pero Ecuador, ¿y por qué tuvo un impasse con Rusia? Es básicamente porque no preguntaron a embajadores o a personas que tienen conocimientos diplomáticos ya de carrera dentro de Cancillería. Ni siquiera preguntaron y simplemente lanzaron esa comunicación que ningún embajador se las hubiese recomendado. Ecuador, si quería en efecto darle ese material bélico a Estados Unidos, se hubiese tenido que quedar callado y no haber dicho absolutamente nada en medios, peor en medios internacionales. Pero, oh, sorpresa, la decisión inoportuna fue dada por alguien que no tiene capacitación diplomática y que no pudo ver un poco más allá de sus narices. Pero bueno, esto es como que un pequeño paréntesis a la situación del Ecuador. Está en inglés, pero es bien importante para entender cómo Putin maneja todas estas instituciones y que en efecto va a ganar. Y el hecho que le prueben que hizo fraude incluso es se puede decir, es una victoria para Putin. ¿Por qué? Porque él, pese a que hizo fraude, significa que el sistema y el aparataje político ruso trabaja para él, que sigue siendo el centro. Entonces, así él pueda pintar que las elecciones hayan sido, entre comillas, libres, o que en efecto le puedan demostrar que hizo un fraude, igual va a ser una victoria para él en cualquier sentido. Entonces Putin tiene que tener básicamente, tiene que tener buenas relaciones con la administración presidencial, que tiene, se puede decir, monopolizado todas las noticias centrales o las noticias estatales y la aceptación de la ciudadanía rusa. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad, que, oh sorpresa, toma en consideración 3 departamentos claves, que son los departamentos que están para combatir el crimen organizado, con la mafia rusa, pese a que la mafia rusa tiene links directos con los oligarcas y por ende también con Putin, las operaciones de inteligencia y los actores violentos no estatales, y la comunidad de personas con muchísimo dinero, que es la comunidad interna de emprendedores, como la comunidad religiosa. Entonces, si tú tienes a los oligarcas comprados como la comunidad religiosa, Putin se va a mantener en el poder. Y es por eso que las sanciones se puede decir, no han tenido el resultado que Occidente ha esperado. ¿Por qué? Porque los oligarcas no hacen tanto dinero por Occidente, ni siquiera por el comercio, se puede decir convencional, sino que hacen dinero porque son aliados de Putin. Por eso es que las sanciones económicas no han tenido tanto peso como hemos esperado. ¿Y dónde está, como yo mencioné, el talón de Aquiles de Putin en este momento? Es en el Ministerio de Defensa, no solamente por el amotinamiento de Prigozhin en general, sino que también el ministro de Defensa, que es Sergei Shoigu,
es una persona que ha tenido constantes encuentros con Putin, pero eso era como que cómo Putin mantiene se puede decir, este balance y este equilibrio para mantener el status quo de su poder dentro de Rusia. Entonces, hasta ahí presento, aunque sea el gráfico, y ahora retomando la pregunta de Ecuador. Ecuador se tiene que mantener neutral y no tener impases diplomáticos. ¿Cómo evita tener impases diplomáticos? Pregunte a algún embajador de carrera antes de decir algo a los periodistas ecuatorianos o peor aún, periodistas internacionales. Yo creo que teniendo una conexión y un trabajo un poco más coordinado con personal de años dentro de Cancillería, la diplomacia ecuatoriana sería extraordinaria. Si comparan los embajadores ecuatorianos con inclusive embajadores de Estados Unidos, y lo digo lamentablemente, la percepción de la diplomacia ecuatoriana está errónea, está mal, no le damos tanto crédito a los diplomáticos de carrera. Los diplomáticos de carrera, más que todos los embajadores, son extraordinarios, tienen una cultura, tienen técnicas que ni siquiera los mismos embajadores de Estados Unidos tienen. Entonces, eso es algo que deberíamos cuestionarnos un poco de por qué tenemos esta percepción que no es la realidad del calibre de la diplomacia ecuatoriana. Entonces, Ecuador se tiene que mantener neutral. Nosotros tenemos, inclusive en seguridad, 3 países que atacan a los sistemas de inteligencia, continuamente a los sistemas de inteligencia ecuatorianos. El primer país es Panamá, y de ahí viene China y de ahí Rusia. Entonces, si declaramos una guerra abierta o empezamos a escalar algún conflicto donde Rusia vea que nosotros estamos en efecto tomando un bando, Rusia nos puede destruir en cuestiones de seguridad en un día. Yo no recomiendo que el Estado ecuatoriano, y eso el Estado ecuatoriano sabe mediante el CIES, Rusia siempre lanza operaciones de hackeo al Ecuador. ¿Por qué? Porque es parte de su política exterior de seguridad. Rusia siempre está tratando de hackear todos los sistemas nacionales de países a nivel internacional. Pero históricamente los estados neutrales siempre han sacado provecho de las guerras. Y esto va a sonar muy feo, pero yo creo que este es el momento de que Ecuador saque provecho de guerras, es decir, declararse neutral y vender sus productos naturales a Rusia como a Estados Unidos y a la Unión Europea. Un gran ejemplo fue Suiza. Suiza históricamente ha sido neutral y justo por su neutralidad es lo que han podido también lucrar económicamente. Algunas veces es mejor el silencio que decir algo que posiblemente nos vaya a afectar. El hecho de que en la ONU digan, sí, sancionamos esto, se puede decir intranquilos, recomendamos que Rusia y Ucrania estén mediando, que negocien, es una forma muy diplomática de decir no queremos involucrarnos en el conflicto en absoluto. Y yo creo que Latinoamérica debería continuar con esa posición, porque los latinoamericanos no queremos tener un impasse, sea con Rusia como con Estados Unidos, porque evidentemente son potencias que son una amenaza directa. Objetivamente son amenazas directas, porque Latinoamérica no tiene equipamiento militar para sostener una guerra. Una guerra es demasiado cara. El único país que tiene la economía para sostener una guerra es Brasil, y solamente 3 días, para que calculen el nivel de poderío económico que un país debe tener para tener una guerra ya 2 años. Entonces, Ecuador no debería ponerse en estas situaciones incómodas, debería mantenerse lo más alejado posible. Y si tiene la oportunidad de que diplomáticamente pueda decir nos declaramos neutrales o simplemente nos abstenemos de algún voto, esa sería una recomendación excelente en términos diplomáticos para el Ecuador. Bueno, muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Luis Eduardo. Creo que en 1 hora y media hemos topado decenas de temas, decenas de situaciones, lugares, conflictos, acuerdos, tratados, historia, y creo que igual queda corto, ¿no? Eh, Creo que da para muchísimo todavía. Eh, Me parece que hay varios elementos que
se ponen mucho más interesantes en el futuro cercano, realmente. Es decir, Rusia quizás en términos políticos electorales, lo de las elecciones este fin de semana es lo menos interesante en el sentido de que hay algo muy claro, ¿no? Pero cuando eso se conjugue con las elecciones de Estados Unidos y luego también, digamos, que quién será el presidente del Ecuador por los próximos 4 años, desde el 2025, también hay unos 4 años de mucha, digamos, movimiento donde muchas cosas pueden pasar, ¿no? Y claro, ahí la posición del Ecuador, desde la neutralidad o desde irse hacia un bando obligado, ¿no? O por presiones, que también hay que tomar en cuenta que eso está siempre ahí, puede tener también unas implicaciones específicas, pero a nivel mundial, creo que también la parte geopolítica va a tener unos cambios importantes en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Que justamente coincidirá con el tiempo que Putin esté vivo, si es que no le pasa nada de salud extraordinario, y digamos, si es con Trump o Biden, digamos, las cosas pueden tener también unos caminos o unos escenarios distintos. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Son las 11:28. No sé si quieren hacer unas palabras finales, Michelle, Luis Eduardo, para despedirse. En todo caso, por mi lado, yo les agradezco. Creo que ha sido súper interesante, de un muy buen nivel. Eh, por suerte, lo que pasó al comienzo fue, o sea, fuera de broma, yo que estoy como anfitrión, están llegando así muchísimas cosas digamos, personas que quieren entrar, pero ya no, obviamente ya no los estamos dejando entrar, y hay algunos con unos nombres así medio especiales. Entonces, ahorita que tú decías el tema relacionado al hackeo, etcétera, claro, yo no lo había, digamos, dimensionado realmente, pero es una cosa, al menos que también queda hasta como un aprendizaje importante de este conversatorio. En todo caso, bueno, los dejo para sus palabras finales, Luis Eduardo y Michelle. No, adelante, Michelle, porque ya te Ah, toca a ti, digamos. bueno, está bien. No, nada más que agradecerte a ti, Manuel. Un gusto también agradecerle a Ingrid también por pensar en mí. Siempre es bonito pues dejar una marca positiva y más que todo hablar en términos de cuestiones de seguridad, que es lo que me apasiona. Aquí voy a sacar incluso un poquito ahí un momento, se podría decir, para algunos feministas. Recomiendo a muchas mujeres que estén en la carrera de ciencias políticas como de relaciones internacionales que les apasione también la seguridad, especialícense en seguridad. Estamos teniendo en este pequeño nicho un gran problema de falta de mujeres en seguridad, más que todo en Guayaquil, que es un nicho que se necesita. Yo soy una de las pocas que represento en Guayaquil y hay unas tal vez 5 a 7 mujeres en Quito, entonces se nota ahí que hay un problema de esa percepción de que se necesita también una seguridad para que sea una seguridad más robusta. Y nada, estar atentos a lo que sucede también en la guerra de Ucrania y Rusia, que sería una particularidad y un fenómeno bien decisivo para tomar en consideración cómo se van a leer también los mapas y cómo va a ser la nueva reorganización política, porque el hecho de que evidentemente que Rusia vaya a anexar, y es evidente, Rusia va a anexar partes de Ucrania y le va a tocar en su buen tiempo, o en su tiempo, se podría decir, a la comunidad internacional aceptar a esos nuevos territorios como parte de la Federación Rusa, va a cambiar las dinámicas de poder entre los estados. Y siempre eso es un punto de quiebre como de nueva teorización dentro de las ciencias políticas como en relaciones internacionales. Y muchas gracias. Gracias, Michelle. Luis Eduardo. Bueno, yo simplemente quería anotar, porque no puede quedar tampoco sin decirlo, que van a celebrarse las elecciones en el Parlamento Europeo. Es decir, que también eso puede modificar la posición de Europa frente al conflicto. Si se mantienen los europeístas, vamos a tener un continuismo de la política internacional. Pero si llegan a ganar la extrema derecha o incluso en ciertos casos la extrema izquierda, que son contra la posición de Bruselas, vamos a tener una diferente política con respecto a Rusia y Ucrania.
o de capitulación o de pro-Putin, etcétera, porque se acusa de que los movimientos ultraderechistas han sido financiados incluso por Putin, ¿no? O sea que Putin también puede tener capacidad de hilvanar ciertos hilos en Europa con respecto a las nuevas elecciones también europeas, ¿no? Del Parlamento Europeo. Entonces, no, tenemos que estar pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa y de cómo el conflicto va escalando, siempre, por supuesto, salvaguardando los intereses de nuestro país como Estado soberano y de nuestra región a nivel de seguridad, que eso, en definitiva, es lo que nos debe de competir, ¿no? Importar todos los problemas del mundo nos debe de importar, como ecuatorianos, como ciudadanos informados, como demócratas, pero lo que podemos hacer nosotros es contribuir a un espacio de seguridad nacional y regional que de alguna forma pacifique un tanto estos discursos y estas acciones bélicas. Entonces, no, yo quisiera finalizar agradeciéndote, Manuel, por esta iniciativa, la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, por estos espacios que no se ven en ningún medio de comunicación, en ningún lugar, que tiene que ser la academia la que realce estos espacios, el diálogo también entre académicos de otras universidades, por eso saludo la presencia de Michelle, que ha aprendido mucho el día de hoy, y también su iniciativa feminista, que me parece espléndida, que las mujeres estén más interesadas en seguridad, seguramente tomarán mejores y más sabias decisiones, que a veces los hombres que somos más belicistas, más, digamos, poco calientes a la hora de tomar decisiones, se necesita gente especializada, de gente que tenga un barómetro y una media que trate de solucionar los conflictos y que, por supuesto, haga análisis descriptivos muy, digamos, de mucho alto nivel, como Michelle nos ha presentado el día de hoy. O sea que agradezco su presencia y toda la organización de este evento y a los participantes que han estado aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Michelle, Luis Eduardo, a todos los asistentes. Con eso terminamos el día de hoy y bueno, estar atentos a las elecciones el día domingo y también todo lo que pase en este año. Vamos a seguir haciendo algunos eventos de todo tipo, con distintas elecciones. Consulta popular va a ser la próxima, algunos elementos de las preguntas de la consulta popular y el referéndum, así que estén atentos a eso también en las redes de la carrera de Ciencias Políticas. Muchas gracias y que bueno, pues que tengan un buen día. Un Gracias, abrazo, hasta luego. Chao, chao. gracias.